Abraham Lincoln, un líder inolvidable. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy, nos adentraremos en la historia de uno de los presidentes más influyentes y admirados de la historia de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Su vida estuvo llena de desafíos, luchas y grandes logros, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración hasta el día de hoy. Desde su humilde nacimiento en una cabaña en la frontera hasta convertirse en el líder de una nación dividida, Lincoln dejó una huella imborrable. Vamos a descubrir juntos su historia, sus momentos más determinantes y cómo su visión cambió el rumbo de la historia estadounidense y del mundo. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una pequeña cabaña de madera en Hardin County, en lo que hoy es el estado de Kentucky. Sus padres, Thomas y Nancy Lincoln, eran de clase baja y vivían en condiciones muy humildes. La vida de Abraham no fue fácil desde el principio. Su familia luchó por sobrevivir en una tierra áspera y cuando tenía apenas 9 años, su madre murió de una enfermedad. Fue un golpe devastador para el joven Abraham, pero también un momento clave que lo formó como persona. A pesar de las dificultades económicas y la falta de acceso a una educación formal, Lincoln era un niño curioso y autodidacta. Aprovechaba cada oportunidad para leer y aprender por sí mismo, utilizando libros prestados de otros y sacando el máximo provecho de su educación informal. A los 22 años, decidió mudarse a Nueva Salem, Illinois, donde su vida comenzó a tomar un rumbo más serio. En Nueva Salem, Lincoln trabajó en diversas ocupaciones, desde vendedor de mercancías hasta un simple trabajador en una tienda. Pero fue en este pequeño pueblo donde comenzó a formarse su carácter político. En 1832, con tan solo 23 años, se postuló para la legislatura de Illinois. Aunque no ganó esa vez, su impulso para involucrarse en la política no desapareció. A lo largo de los años, Lincoln continuó su carrera política. En 1834, logró ser elegido para la legislatura de Illinois y rápidamente se hizo conocido por su integridad y su habilidad para comunicarse de manera clara y persuasiva. También se dedicó al derecho, convirtiéndose en un abogado respetado. Sin embargo, la gran oportunidad para Lincoln llegó en la década de 1850, cuando la cuestión de la esclavitud comenzó a dividir al país. El conflicto sobre la esclavitud fue, sin lugar a dudas, uno de los temas más divisivos de la época. Durante años, Lincoln estuvo profundamente en contra de la esclavitud y en 1858 se enfrentó al senador Stephen A. Douglas en una serie de debates famosos. Aunque Lincoln no ganó esa contienda, sus discursos dejaron una marca indeleble en la opinión pública y su reputación como defensor de la libertad y la unión creció. En 1860, después de un largo camino en la política, Lincoln se postuló para la presidencia como candidato del Partido Republicano. Su plataforma se basaba principalmente en la oposición a la expansión de la esclavitud hacia los territorios del oeste. En un país profundamente dividido, su victoria fue tanto un logro como una provocación para los estados del sur, que temían que Lincoln y su partido intentaran abolir la esclavitud por completo. La elección de Lincoln desató una serie de eventos que llevaron a la secesión de varios estados del sur, y en abril de 1861 comenzó la Guerra Civil. Si te está gustando este recorrido por la vida de Lincoln, no olvides darle un like y suscribirte al canal. Así, podrás seguir aprendiendo más sobre personajes históricos que cambiaron el curso de la historia. Sigamos. La Guerra Civil estalló en 1861, poco después de que Lincoln asumiera la presidencia. Fue un conflicto brutal, con enfrentamientos entre los estados del norte, que eran liderados por la Unión, y los estados del sur, que habían formado los confederados. Lincoln se encontró en una posición extremadamente difícil. Su objetivo principal era preservar la Unión, pero a medida que la guerra avanzaba, también se convirtió en una lucha por la emancipación de los esclavos. En 1863, Lincoln dio uno de los pasos más significativos de su presidencia, la Proclamación de Emancipación.
Esta orden ejecutiva declaraba que todos los esclavos en los Estados Confederados serían liberados. Aunque no puso fin inmediatamente a la esclavitud, esta acción simbólica marcó un punto de inflexión en la guerra y transformó la lucha en una cruzada moral contra la esclavitud. A lo largo de la guerra, Lincoln enfrentó numerosas dificultades, tanto en el frente militar como en la política interna. Su propia vida estuvo constantemente amenazada, y la división política dentro de la Unión no le dio tregua. Sin embargo, su liderazgo se mantuvo firme, y su capacidad para comunicar sus ideas y su visión para la nación lo convirtió en una figura central de la política estadounidense. Uno de los momentos más trascendentales de su presidencia ocurrió en 1863, cuando Lincoln pronunció el famoso discurso de Gettysburg. En este discurso, Lincoln reafirmó los ideales de libertad e igualdad sobre los que se fundó la nación y recordó a la gente que la guerra civil no era solo una lucha por la supervivencia de la Unión, sino también por la preservación de la democracia. La guerra civil llegó a su fin en 1865, cuando las fuerzas confederadas se rindieron y Lincoln fue testigo de la reunificación de la nación. Pero, lamentablemente, no viviría mucho más para ver el pleno resultado de sus esfuerzos. El 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth, un actor que simpatizaba con la causa del sur, mientras Lincoln asistía a una función en el Teatro Ford en Washington, D.C. Su muerte fue un golpe devastador para la nación, justo cuando parecía que el país comenzaba a sanar sus heridas. No obstante, su legado perduró. Lincoln es recordado no solo por su lucha para preservar la Unión, sino por su valentía, su humildad y su firme creencia en los principios de libertad y justicia para todos. En su honor, se erige el Memorial de Lincoln en Washington, D.C., un símbolo de su trascendencia en la historia de los Estados Unidos. Y así concluye la fascinante historia de Abraham Lincoln. Un hombre que, con humildes orígenes, llegó a cambiar el curso de la historia y dejar un legado que aún sigue vigente. Si te ha interesado su historia, no olvides darle un like al video y suscribirte para más contenido y más relatos emocionantes de personajes y eventos fascinantes de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video, hasta entonces.